Buenos días, mi nombre es Lorena Montoya Cristán, yo soy estudiante de la Universidad Abierta de Distancia UNAD en el programa profesional en seguridad y salud en el trabajo. En esta ocasión vengo a darle respuesta a la tarea número 6. En este caso entonces teníamos que escoger un problema, pues eran 5, entonces en cada grupo, cada persona debería escoger uno de estos 5 problemas. Entonces en mi caso, yo escogí exposición diaria a rayos X en una mina, en donde tengo que dar la respuesta a 4 preguntas. Y el problema central dice que un individuo trabaja diariamente en la extracción de minerales preciosos en una mina. Él y sus compañeros son expuestos diariamente a rayos X al salir de cada jornada para comprobar que no se están hurtando algún objeto de valor para la empresa. Entonces, como primera pregunta tenemos ¿cuáles son los riesgos para la salud asociados con la exposición de rayos X a nivel celular y molecular? La segunda nos dice, explique cómo se puede dar un daño de estos en la célula. La tercera dice, cómo pueden mitigar estos riesgos de manera efectiva. Y la última dice, cómo pueden los conocimientos de biología celular y molecular contribuir a la identificación temprana de riesgos biológicos en el entorno laboral, así como la implementación de medidas preventivas más efectivas para proteger la salud de los trabajadores. Bueno, en este caso, para responder estas 4 preguntas y pues como para poder entender un poquito más acerca del tema, entonces yo como material de apoyo realicé esta cartelera con unos pequeños dibujos en los que, digamos, me baso como para explicar cada pregunta. Bueno, antes de dar respuesta a nuestras 4 preguntas, primero vamos a empezar por preguntarnos qué son los rayos X. Entonces, los rayos X son ondas electromagnéticas producidas por emisiones de electrones internos en el cuerpo. Bueno, entonces eso se utiliza para producir imágenes de los músculos, de los órganos y de los tejidos. Y como ya respondimos y nos preguntamos qué son los rayos X, entonces ahora sí vamos a empezar con la primera pregunta, que nos dice cuáles son los riesgos para la salud asociados a la exposición de rayos X a nivel celular y a nivel molecular. Entonces, a nivel molecular, esto nos causa daños en las cadenas de ADN, produce radicales libres, también produce daños en las proteínas, en los lípidos y en el propio ADN. Esto provoca el estrés oxidativo y además esto nos puede causar alteración en las proteínas esenciales para la función y la reparación celular. A nivel celular, nos produce la muerte celular, lo que conocemos como aptosis. Nos produce también mutaciones genéticas y nos produce inestabilidad genética. Bueno, en la segunda pregunta tenemos, explique cómo se puede dar un daño de estos en la célula. Entonces, el daño que yo escogí fue la aptosis, que digamos si el daño al ADN o a otras estructuras celulares es demasiado severo, la célula no puede repararlo, y entonces es lo que se activa el suicidio celular, que es programado como la aptosis celular. Entonces la célula se descompone de manera controlada para evitar que el daño se propague o que la célula se convierta en cancerígena. Sin embargo, si muchas células sufren aptosis de un tipo importante, la función de ese tejido puede verse demasiado comprometida. Pues porque entendemos que la aptosis, digamos, se activa cuando tenemos muchos daños en la célula y entonces si ya son muchos los daños que tenemos, posiblemente la aptosis no pueda volverlos a reconstruir. Bueno, y como ya dimos respuesta a la pregunta 1 y a la pregunta 2, seguimos con la respuesta de la pregunta 3, que nos dice que cómo podemos mitigar estos daños o estos riesgos de manera efectiva en la mina. Pues como tal, no hay una manera efectiva de que podamos mitigar estos riesgos, pero sí podemos tomar unas medidas preventivas pues como para proteger un poquito más a las personas que son expuestas a estos rayos X, que en este caso es utilizando mascarillas, utilizando respiradores, utilizando casco, utilizando como tal los elementos de protección personal. También podemos reparar regularmente el equipo, o sea, el de los rayos X a los que son expuestos los trabajadores. Podemos mantener una distancia o un tiempo
a esta exposición, o sea, como que no sea tan repetitivo el tiempo el que ellos tengan que estar expuestos, o que no sea mucho el tiempo al que ellos tengan que exponerse a estos rayos X. Y sería también utilizando la ventilación adecuada para cada uno de ellos, pues puesto que tienen que estar expuestos todos los días a estos rayos X. Bueno, y como ya respondimos la pregunta 1, la pregunta 2 y la pregunta 3, le vamos a dar respuesta a la pregunta 4. En esa pregunta nos dice cómo pueden los conocimientos de la biología celular y molecular contribuir a la identificación temprana de riesgos biológicos en el entorno laboral, así como la implementación de medidas preventivas más efectivas para proteger la salud de los trabajadores. Bueno, esta pregunta se basa, digamos, en los temas que ya hemos visto, que son biomoléculas, organelos celulares y la genética. Entonces, vamos a hablar de la biomolécula, que es el primer tema que vimos. Entonces, la exposición a rayos X puede producir que se nos rompan las estructuras del ADN, y esto nos puede provocar las mutaciones genéticas que ya habíamos hablado en la pregunta donde decía que qué daños moleculares y celulares nos causa. También nos puede causar la oxidación de lípidos, la oxidación de proteínas, dañando las membranas celulares y las enzimas esenciales. Entonces, bueno, acá en las biomoléculas podemos comprender cómo esas biomoléculas reaccionan a la radiación y nos permite identificar el peligro incluso antes de que aparezcan los síntomas. Y bueno, en segundo lugar, en la pregunta número 4, tenemos organelos celulares, que serían las funciones de la célula. Entonces, la célula tiene diferentes funciones, como reproducirse, comunicarse con otras células. La exposición masiva a rayos X puede producir la muerte celular, que es lo que nosotros conocemos como apoptosis. También nos puede incluir fallos en la división celular. Entonces, esto nos puede causar errores en la reparación genética, aumenta el riesgo de enfermedades como el cáncer, pues por la exposición de rayos X, que como les decía, nos da, o sea, no vamos a saber en muy poquito tiempo qué enfermedad nos dan, ¿cierto? Entonces, esto es cáncer y de las otras enfermedades las vamos a conocer a largo plazo. Pueden ser años, pueden ser meses, eso dependiendo de la edad. Digamos, si estamos muy jóvenes, somos más propensos a sufrir algún tipo de esta enfermedad. Entonces, bueno, en las enfermedades celulares, al estudiar cómo responde la célula al daño, se puede detectar signos tempranos de riesgo en los trabajadores. Y por último tenemos la genética. Entonces, en este caso, la genética estudia cómo se transmite y se modifica la modificación de ADN. Cuando los rayos X dañan el ADN, se puede activar genes asociados a enfermedades y pueden producir mutaciones hereditarias. Sí se afectan las reproductivas. Entonces, esto también, digamos, puede provocar que quedemos infértiles, pues, digamos, a la hora de reproducirnos. Entonces, en la genética, la biología celular y molecular nos sirve para igual prevenir enfermedades como las mutaciones, las alteraciones genéticas y la inestabilidad genética, puesto que podemos, digamos, como investigar cómo afecta de forma genética al trabajador o a los trabajadores, en este caso, que son expuestos diariamente a los rayos X. Y bueno, esta sería mi exposición en cuanto a la exposición diaria de rayos X en una mina. Muchas gracias.